Menudo debate. Y la pregunta primera, ¿qué implicó el golpe de Estado para el Estado de Derecho y la democracia en Honduras? Lo primero es expresar a la Universidad Nacional Autónoma, de la que soy egresada tanto en la Facultad de Derecho como en la especialidad de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, mi agradecimiento por construir estos espacios de discusión y de debate, pero también expresarlo al movimiento de estudiantes en resistencia permanente, interesados siempre en conocer y escuchar nuestro sentir y pensar, nuestra argumentación sobre eventos que vivimos en carne y hueso y en donde muy poco quizá podamos compartir con ustedes, porque sabemos que muchos de ustedes también combatieron sobre estos temas en el propio campo de batalla. Textos hay escritos una gran cantidad, artículos, libros sobre las resistencias de siempre, sobre las resistencias históricas, pero a nosotros nos tocó vivir una época especial, una época privilegiada, y es estar en carne propia en el lugar de los hechos, para que no nos los contaran, para no leerlo en un artículo o en un libro, sino para dar fe nosotros mismos sobre qué fue lo que ocurrió y cómo nosotros evaluamos aquel momento histórico. Y hay algo que voy a reclamar a la maestra de ceremonias que dio a conocer acá parte de nuestras hojas de vida, y es el pedazo más importante de mi hoja de vida, que es el ejercicio de la docencia como maestra de educación primaria durante casi una década en escuelas rurales y urbano marginales. Es la labor que más me enorgullece y la que más sentimiento me provoca para no descansar ni un momento en la lucha por alcanzar mejores condiciones de vida, porque sé que se puede, porque sé que es posible. Y bueno, eso es en parte la razón que me motiva siempre a estar en espacio frente a la juventud. ¿Qué implicó el golpe de Estado? El golpe de Estado implicó una tragedia para todos, implicó sufrimiento, implicó el cambio de la ruta de vida de las familias hondureñas enteras. Implicó crisis, implicó pobreza, muchas connotaciones, pero lo más importante fue la lección. Fue la lección para develar los verdaderos grupos que manejan el poder en el país. Lo más importante del golpe como hecho histórico es el proceso de formación política que dejó en todos nosotros, que nos pudimos unir en las calles para batallar, para resistir y para vencer. Y lo vencimos siempre, lo vencimos siempre. ¿Qué implicó el golpe de Estado en el Estado de Derecho y en la democracia? Probablemente desde mi perspectiva como jurista, podría hacer una valoración desde el punto de vista del derecho constitucional o del derecho penal. Podría ser una valoración jurídica sobre la ruptura del orden democrático, pero creo que esa valoración jurídica no hace falta. Lo que hace falta es evaluar a partir del golpe la calidad de la democracia, la calidad de los derechos sociales de los ciudadanos de este país, la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad de los gobernantes. Podría ser ese un prisma, podría ser esa una opción para evaluar alrededor de esta pregunta. También podría ser la perspectiva de la justicia internacional de los derechos humanos. Desde esa perspectiva de la justicia internacional de los derechos humanos, ¿qué representa el golpe? Pues jurídicamente un crimen, un ilícito internacional. Y también podría hacerse la evaluación
y a la luz de la experiencia, no de la teoría, sino a la luz de la práctica, una valoración desde la perspectiva política. ¿Qué fue lo que provocó el golpe? Lo que provocó el golpe lo hemos vivido todos. Lo que provocó realmente el golpe fue justamente la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la lucha por la participación ciudadana a través de las consultas populares. Se debate permanentemente en los foros. ¿Cuáles son esas causas? Solo son dos, compañeros y compañeras, las causas que provocaron el golpe. La primera es la lucha contra la corrupción legalizada. El gobierno del Poder Ciudadano inició su gestión en 2006 haciendo el cambio de la fórmula de combustibles. Una fórmula de combustibles llena de algoritmos que nadie conoce, pero que nos dicen que tenemos que pagar tanto en la bomba cada vez que vamos a echar combustible. Se desmenuzó la fórmula después de un proceso y se cambió la fórmula por la vía de un decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, y eso enfureció a las élites, porque el impacto era un impacto económico a los bolsillos de una parte de los grupos de poder, de los dueños del capital en este país. Esa revisión de fórmula implicó 3 lempiras menos el costo del galón del combustible. Esa revisión de fórmula llevó a una licitación internacional torpedeada por los sectores pudientes de este país. Esa revisión de fórmula, que por supuesto tenía un impacto en el sector energía, toda vez que la energía era en su mayor parte térmica y tenía un impacto directo en el tema también de los combustibles. Esa revisión de fórmula llevó al gobierno a los tribunales desde el año 2006. Y por supuesto los tribunales, en el marco de las redes de corrupción público-privada, con los jueces responsables de prevaricar, con los fiscales responsables también de prevaricar y de cohecho de acciones propias de una red, al unísono condenaron la acción del gobierno. Negaron darle al gobierno el acceso a los tanques para la importación del combustible y llevar adelante el cambio de la fórmula. ¿Y qué otro tema fue el que enfureció? El plantear las consultas populares a la luz de la Ley de Participación Ciudadana aprobada el 27 de enero de aquel año 2006. ¿Qué consulta popular van a hacer? ¿Por qué le van a preguntar al pueblo? ¿Qué le van a preguntar al pueblo? ¿Por qué van a activar al pueblo? ¿Se quieren quedar en el gobierno? ¿Quieren reelegirse? Esos son los dos temas que provocaron fundamentalmente esta tragedia con las consecuencias que todos conocemos. Combatimos desde el gobierno del Poder Ciudadano con transparencia y se aprobó en este gobierno la Ley de Acceso a la Información Pública y se crearon todas las oficialías de transparencia en cada una de las instituciones del Estado, precisamente para que la gente tuviera acceso, para que la gente tuviera conocimiento sobre las acciones públicas, sobre con las contrataciones, las concesiones que el Estado en aquel momento estaba facilitando. Esta persona que les habla ha combatido la corrupción en todas sus presentaciones. Durante toda la vida pública hemos combatido la corrupción desde la judicatura y hemos combatido las redes de corrupción desde la judicatura penal, desde luego. Hemos combatido la corrupción desde el Ministerio Público,
También las redes de corrupción, público-privada, porque tiene contrapartes la corrupción. No levantando encuestas en sectores privados y en ONGs para evaluar percepción. Combatimos la corrupción desde la Judicatura y desde el Ministerio Público de frente, investigando redes de corrupción y acusando redes de corrupción. Pero en este país hay una intervención fuerte de la mediática y nos hacen tener memoria corta sobre tantos actos de corrupción que se vinieron denunciando desde siempre, que se vinieron investigando desde siempre y que finalmente terminaron por el ejercicio del poder desde los grupos fácticos develados a partir del golpe, terminaron siempre en la impunidad. 236 concesiones en el sector minería están vigentes a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Oro, plata, zinc, plomo, cobre, hierro, arena y grava, 28,000 hectáreas de río están otorgadas en concesión a 92 beneficiarios. Los ingresos y las utilidades solo en las concesiones de la arena y de la grava son reportadas por más de 1,000 millones por año, con por lo menos 20 millones de lempiras de utilidades, la arena y la grava. ¿Y qué decir de los otros productos, del oro, la plata, el zinc, el plomo, el cobre y el hierro? Ese es el resultado de la captura del Estado, de la cooptación del Estado. Después del 28 de junio de 2009, 172 contratos de energía fueron otorgados en el Congreso de manera directa. Pero la empresa de energía eléctrica la quebraron, la privatizaron, la entregaron en pedazos y además subieron la factura de forma inmisericordia para todos los abonados. Hay decisiones importantes alrededor de estos dos sectores, combustible y energía, que tienen impacto directo en el bolsillo de la gente. La captura del Estado, no nos queda ninguna duda que se produjo y que continuó al servicio pleno de los intereses económicos de los grupos fácticos, de la oligarquía. La riqueza que se generó y que se ha generado históricamente a través de estos grupos no es una riqueza sobre la base del ingenio, no es una riqueza sobre la base del emprendedurismo. En este país hay más de 1.300.000 personas que son emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas que pagan sus impuestos, que producen junto a sus trabajadores riqueza para este país. Pero la riqueza generada, especialmente a partir del golpe de Estado, es una riqueza fundada en las estrategias de instrumentalización del poder político. Es una riqueza generada en fideicomisos, en deuda, en contratos, en concesiones, en exoneraciones y en privatizaciones. Y ese estimamos que debe ser el debate alrededor de lo que implicó el golpe de Estado para el Estado de Derecho y para la democracia en Honduras. Esa línea económica, esa línea financiera y la línea de violación a derechos humanos es quizá el impacto más grande. Asesinaron al director de la lucha contra el narcotráfico. Asesinaron
al fiscal de Oro, asesinaron a Berta Cáceres. Solo esos 3 asesinatos, sumados a los asesinatos de decenas de jóvenes y decenas de miembros de la resistencia hondureña, explican por sí mismos y sin necesidad de teorizar cuál fue el significado y la consecuencia del golpe de Estado. Y finalizo diciendo, especialmente para quienes defienden el Estado de Derecho y la democracia en Honduras, hay posibilidades de éxito, hay posibilidades de victoria. Nosotros derrotamos en conjunto con el pueblo en resistencia ese golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Se pudieron develar cuáles fueron los verdaderos intereses detrás de ese golpe para continuar construyendo democracia y para continuar construyendo Estado de Derecho. Debemos continuar como pueblo unidos, organizados, en resistencia e informados. El ejemplo está en todo el sur global, como lo expresaba la maestra de ceremonias. Ayer fue Ecuador. ¿Cuál Estado de Derecho y cuál democracia? Si se violentan las convenciones internacionales y se violentan todas las normas vigentes desde hace décadas. El ejemplo está en la Franja de Gaza. ¿Cuál Estado de Derecho y cuál democracia? Nos toca a todos acabar con la hipocresía de las élites que instrumentalizan a ciertos políticos para mantener sus beneficios económicos y para mantener su capital, que es realmente lo único que les interesa y por lo único que se mantienen en pie de lucha a través de todos los grupos, pero fundamentalmente a través de los grupos que manejan las comunicaciones en este país. En pie de lucha, compañeros y compañeras, para defender en el campo de acción la democracia y el Estado de Derecho frente a los hipócritas que se disfrazan, dizque para defender las libertades públicas, pero que en el fondo solo quieren su libertinaje económico para mantenernos aplastados a través del control del capital. Muchísimas gracias. ¿Qué significó es la pregunta el Consejo Nacional Electoral? Creo que no puedo transmitir como lo que internamente, después de 12 años, 7 meses, representó el Consejo. Nosotros llegamos al Consejo el 11 de septiembre de 2019, pero llegamos al Consejo después de 3 fraudes electorales. 3 fraudes electorales. El de 2009, con el presidente constitucional legítimo encerrado en la Embajada de Brasil, como Jorge Glass en la Embajada de México, el vicepresidente de Ecuador. Con menos del 40% de la población participando en las elecciones. Pero con la hipocresía final y con la caparazón del Estado de Derecho y del principio de legalidad, cubriendo ese proceso electoral espurio de 2009, donde la resistencia y el pueblo en su mayoría estaba en las calles, donde cientos de personas estaban encarceladas y otras escondidas, huyendo, exiliadas, y así se llevó a cabo la elección de 2009 y se validó
en 2012 y 13, primarias e internas, el pueblo volvió a ganar las elecciones en 2013. Y en 3,000 urnas practicaron el fraude, como lo saben hacer. En 3,000 urnas alteraron los resultados. Y los grupos fácticos nos volvieron a imponer un presidente. En 2017 volvimos, el pueblo, a ganar la elección. Lo volvimos a vencer. Y en más de 5,000 urnas dijeron no hay resultados y tenemos que hacer conteos especiales. Y se cayó el sistema por más de 24 horas. Y vinieron los votos rurales al día siguiente. Y nos montaron un gran programa de televisión el día lunes para decir faltan los votos rurales. Y nos volvieron a alterar la voluntad popular a través de la corrupción público-privada legalizada. Entrar en 2019 a los organismos electorales es un éxito del pueblo, que se constituyó después en esa fuerza política del Partido Libertad y Refundación, pero que fue antes el Frente Nacional de Resistencia Popular. Esa integración se debe a la organización y fundación del partido, a la unidad del pueblo en resistencia, a la organización del pueblo en resistencia, a la lucha de ya la primera bancada en el Congreso de la República para tener representación. Se debe al resultado de los acuerdos de Cartagena, del acuerdo para la reconciliación democrática y para la instauración de procesos limpios que fueron firmados en Cartagena de Indias y que se ordenaba en ese mismo acuerdo la integración de los organismos electorales y la libertad para constituir un partido político. Y eso no fue de gratis, no fue de gusto, no fue porque los grupos fácticos, titulares y responsables del golpe fueron bondadosos y quisieron darle al pueblo en resistencia a través del acuerdo de Cartagena esos derechos. Ese reconocimiento en ese acuerdo se produjo porque era la única forma como Honduras podía retornar a su silla en la Organización de Estados Americanos. Pero también se produjo porque esa era la única forma para que Honduras accediera nuevamente a la banca multilateral. Los préstamos estaban cerrados. La Constitución de Honduras prohíbe dar créditos a países con autoridades de facto no reconocidas. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo cerraron los créditos. Y este es un país que no puede vivir sin créditos. ¿Y qué fue lo que hizo entonces en aquel momento el de facto? Vino a la banca privada. Vino a la banca privada y ahí obtuvo los créditos y ahí se produjo el endeudamiento más grande de la historia de este país sin resultados. Más bien con decrecimiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando se pregunta qué representa la elección de 2021, qué representa haber ingresado, haber integrado el CNE a partir del 11 de septiembre de 2019, el desafío a nivel personal más importante, pero representa la presencia del pueblo mismo adentro del CNE. Así me sentía yo, representando a la gente de la resistencia de afuera, ahí en el CNE. Ahí sentía el compromiso de defender el voto cuerpo a cuerpo. Y defender el voto cuerpo a cuerpo comenzó el 11 de septiembre. Con 2 votos a favor contra el de su servidora.
Fui la primera presidenta del CNE con mi voto en contra, con el voto del Partido Nacional y el Partido Liberal, que dijeron va a presidir el primer año porque las primarias las preside el Partido Liberal y las generales las preside el Partido Nacional. Y dejémonos de historias que no tenían nada que ver los partidos políticos. Nosotros no nos enmascaramos y fuimos ahí y dijimos, representamos a la resistencia hondureña y venimos a luchar contra la corrupción público-privada que nos ha robado 3 elecciones consecutivas. Ese fue el trabajo. Y la lucha fue cuerpo a cuerpo, la lucha fue minuto a minuto. La defensa fue minuto a minuto y estábamos, como estaba el pueblo afuera, dispuestos. En ese momento asumimos nuestra responsabilidad de patria o muerte desde el CNE para la defensa del voto. Creo que ustedes fueron testigos, porque tratamos de impulsar de forma pública y transparente todas las acciones a lo interno del CNE. Estimo que el desafío y el compromiso que enfrentaremos el próximo año debe hacernos redoblar los esfuerzos de 2021. Porque después de 26 meses de gobierno del Partido Libre, los grupos fácticos, los 4 que mencionó la doctora y los otros que no se mencionan, pero que son beneficiarios del Estado, del sistema y de los gobiernos anteriores, van a hacer y van a intentar todas las patrañas, van a implementar todas las argucias, van a implementar todas las artimañas, van a implementar todos los artificios por hacer del proceso electoral un proceso que les beneficie directamente a ellos. El desafío de defender la democracia en un contexto posgolpe y con instituciones cooptadas por intereses fácticos es grande. Pero nosotros, todos, el pueblo, la organización política, la organización de los estudiantes, los jóvenes revolucionarios, no estamos hoy igual que en el año 2009. Hoy tenemos los ojos muy abiertos, las máscaras se han caído, la hipocresía la identificamos bien y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que alcanzaremos de nuevo en 2025 el triunfo del pueblo en las elecciones, que lo vamos a volver a vencer. Y que los vamos a volver a vencer, como los estudiantes han vencido aquí en la universidad cuando se les violó su autonomía, que les vamos a volver a vencer con la fuerza potente de la juventud en cada rincón del país, que los vamos a volver a vencer porque, como he dicho, somos más los honrados, somos más los que queremos libertades de verdad, somos más los que deseamos construir una verdadera patria con derechos sociales justiciables y porque además la presidenta Xiomara Castro, encabezando el gobierno del Partido Libre, está demostrando que con poco, bien administrado, se puede hacer muchísimo a lo largo y ancho del país. Así que no me queda ninguna duda que vamos por una nueva victoria y que les vamos a vencer. La doctora
hablaba antes sobre el botín. El botín fue lo fundamental después del golpe, pues. O sea, ya sacamos al gobierno que estaba rebajando los combustibles y nos quería quitar la ganancia y sacarnos 3 lempiras de la bolsa por cada galón. Ya sacamos al gobierno que vino con esa tontera de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ya sacamos ese gobierno que viene queriéndole hacer consultas populares al pueblo. ¿Cuál pueblo? Si el pueblo es una entelequia. Ya sacamos al gobierno que anda de pueblo en pueblo, diciéndole a la gente, conversando con la gente, escuchando a la gente, construyendo con la gente. Ya lo sacamos. ¿Y ahora cuál es mi cuota? Yo te ayudé. ¿Cuál es mi cuota? Y ahí viene la lista del botín. Ahí viene la cuota. La cuota significó que pasáramos de 3,000 millones de dólares de deuda en 2009 a 20,000 millones de deuda en 2021. La cuota significó lo que les decía antes, los contratos de generación de energía y los contratos de fideicomiso. La deuda de la ENE por encima de 70,000 millones. La privatización de servicios públicos. El botín implicó concesiones en alianzas público-privadas. El botín tiene que ver con la sede, con la participación y la entrega del territorio. El botín tiene que ver con la reelección ilegal para continuar el proceso de saqueo y de extracción del país. El botín tuvo que ver con la construcción, con la conversión del Estado en un verdadero monstruo, comiéndose las entrañas del pueblo. El pueblo no les interesa en ese momento. Cuando la pregunta es, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío después de toda la lógica legislativa de 2010 a 2014 y la aprobación de todas las leyes, de la ley de empleo por hora, de la ley de secreto, de la ley de privatización de los servicios de salud? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Lo primero, la tarea más urgente se comenzó en el mes de diciembre de 2021. Cuando se venció de nuevo a esos Judas Iscariotes que por 30 monedas intentaron vender el poder del pueblo ganado desde la resistencia y entregar el Congreso a los mismos del botín. Ahí comenzó la tarea. Ahí comenzó la tarea. ¿Y cuál es la tarea urgente e inminente? Hay que expulsar, hay que sacar a los carteles instalados en el poder, que se recrudecieron después del golpe, que se atrincheraron y se identificaron y se unieron. En 26 meses, el gobierno, ni un solo impuesto, ni uno solo en 26 meses, pero se trajo el dinero de los más de 200 fideicomisos, se privatizó el dinero de los impuestos, se trajo entonces a la caja única el dinero de los fideicomisos. Denunciamos desde la Secretaría de Finanzas en la primera semana de febrero de 2022 la corrupción público-privada en materia económica y financiera. La denunciamos públicamente. Trajimos esos recursos a la caja única y se empezaron a repartir para cumplir con las expectativas, con los planteamientos en el plan de gobierno y ocupar los pocos recursos de que se dispone para el gran programa social que desarrolla la presidenta. Si no se tiene sentido sobre la lucha
en defensa de los recursos naturales, es imposible la protección. Desafío importante, desafío inminente, continuar con la defensa de nuestros recursos naturales. El primer gobierno socialista representa un periodo de transición para llegar a un sistema democrático que alcance políticas económicas orientadas hacia la equidad. Y para ello toca combatir el modelo. Y el modelo es el modelo económico, extractivista. No nos engañemos. No es el debate uno a uno. No es la discusión si es bueno o es malo. Toca combatir el modelo. Y ese modelo es extractivista. El país tiene riqueza aún, pero esa riqueza está en pocas manos, en tan pocas que 10 de esas manos son dueñas de acciones, son dueñas de activos que superan el Producto Interno Bruto del país. 10 de esas manos tienen muchísimo más poder económico que el propio Estado, porque doblan o triplican el presupuesto que se aprueba cada año. Debemos entender qué representa el periodo de transición y qué representa luchar contra el modelo. 4 de cada 10 lempiras del presupuesto tenemos que salir a quitarlo prestado. Y no es por azar, es porque como parte del botín se aprobaron 40 leyes para exonerar de impuestos a las familias más ricas de este país. Son leyes con nombre y apellido. Y se aprobaron 12 leyes para que nosotros pagáramos más impuestos. Para que las 1.300.000 micro, pequeñas y medianas empresas también fueran afectadas y también tuvieran que pagar. Esta etapa de transición nos obliga a volver a los valores nuestros y no incorporar valores de economías ajenas. Esta etapa de transición nos obliga y nos impone como desafíos inmediatos continuar haciendo las inversiones sociales en carreteras y caminos productivos, continuar haciendo inversiones y posibilitando el acceso a créditos a los pequeños productores del campo a través de Banadesa y de Banprovi, bancos que fueron cerrados porque también fueron instrumentalizados a través de los fideicomisos. El desafío y lo inminente incluye sostener la política económica, aprobar la ley de justicia tributaria, pero sobre todo el desafío y lo inminente incluye garantizar el proceso de elecciones transparentes y democráticas en 2025. Eso es lo fundamental, garantizar que el AMPA que dirigió la corrupción público-privada, que la legalizó, que esa AMPA no volverá. Es el desafío fundamental. Y como nos pide la conductora que cerremos de un solo sobre el tema democracia, por supuesto todos queremos democracia, pero no solo democracia de elecciones. Queremos democracia con consultas. Queremos volver al poder originario. Queremos volver al principio de soberanía popular. Queremos volver a los pueblos para consultar sobre su quehacer
consultar sobre su destino, consultar sobre sus acciones, conocer qué está pasando con la educación, con la salud, con su forma de vida, con su modelo de vida, con su espíritu de vida en cada uno de sus espacios. Por supuesto que democracia implica el derecho y la forma de abordaje de la justicia, porque esa corrupción público-privada legalizada, de aunque traigamos acá 10 sisis, la vamos a poder combatir si no tenemos conciencia de cuál es esa verdadera corrupción que es consustancial al sistema. Entender que la corrupción no es que un funcionario compre un pasaje aéreo en una ferretería. Tiene otra connotación la corrupción y está en otros niveles, está en redes, está en el AMPA. Quizá, estimamos nosotros, ha llegado el momento también de combatir los monopolios y los oligopolios. Porque aquí no es cierto que existe libre mercado, de lo que hablan todos los días, un sector de la empresa privada. Toca entonces empezar a sacar las cuentas sobre quiénes son realmente los que manejan el país en materia económica. Toca revisar la política criminal del Estado. ¿Qué tipo de política criminal el Estado debe aplicar? ¿Y cómo se va a combatir la impunidad desde la institucionalidad? Creo que debemos dar todos un voto de confianza al fiscal general. Y creo que también debemos dar un voto de confianza a las autoridades en la Corte Suprema de Justicia, sin quitar el dedo sobre la llaga de la corrupción, observando, exigiendo, reclamando constantemente sobre ese accionar público. La presidenta está empeñada en que se organicen los entes electorales, que se organicen las elecciones con transparencia, que los sectores progresistas que hemos luchado a la par del pueblo volvamos a ganar junto al pueblo las elecciones, que volvamos a obtener una nueva victoria para seguir trabajando alrededor de los derechos del ser humano, para hacerlos, como dije al principio, más justiciables y dotarlos de mejores garantías. Yo les invito con esperanza, pero también con la seguridad de que es posible continuar construyendo victorias, a que sigamos caminando juntos, que sigamos organizándonos para continuar derrotando la corrupción público-privada legalizada del AMPA en este país. Muchísimas gracias.